en las afueras de Sevilla, donde las calles adoquinadas se encuentran con edificios antiguos que parecen guardar secretos de generaciones pasadas, vivía Elena Morales, una mujer de 32 años cuya historia estaba a punto de transformarse de maneras que nadie podría imaginar. Elena caminaba cada mañana por las mismas calles, con su uniforme de limpieza desgastado y su cabello recogido en una coleta simple. Su rostro mostraba las marcas del cansancio, ojeras profundas que revelaban noches sin dormir, y su ropa, aunque limpia, estaba visiblemente gastada por el uso constante. Llevaba consigo 2 bolsas de plástico llenas de productos de limpieza, y en su espalda el peso de un mundo entero. Había sido madre soltera desde que su hija Lucía tenía apenas 2 años. Ahora, con 8 años, la niña era el motor que mantenía a Elena levantándose cada día a las 5 de la mañana. El padre de Lucía las había abandonado sin mirar atrás, dejándolas con deudas y promesas rotas. Elena trabajaba limpiando oficinas en el centro de Sevilla, entraba a edificios elegantes donde hombres y mujeres con trajes impecables apenas la miraban. Para ellos, era invisible, una sombra que limpiaba sus escritorios y vaciaba sus papeleras, mientras ellos vivían vidas que parecían sacadas de revista. Aquella mañana de marzo, Elena llegó al edificio corporativo Torres del Guadalquivir, un rascacielos de cristal que reflejaba el cielo andaluz. Era uno de los edificios más prestigiosos de la ciudad, sede de empresas importantes y personas influyentes. Mientras limpiaba el vestíbulo de mármol, escuchó voces que se acercaban. Un grupo de mujeres elegantemente vestidas caminaba hacia ella, riendo y conversando. Elena se hizo a un lado, como siempre hacía, pero esta vez fue diferente. Una de las mujeres, Isabela Fernández, directora de recursos humanos de una empresa de moda, la miró de arriba abajo con desprecio evidente. «Dios mío, ¿viste eso?», susurró Isabela a sus amigas, lo suficientemente alto para que Elena escuchara. «Algunas personas simplemente no se cuidan. Es una pena. Ah». Las otras mujeres rieron, mirando a Elena con una mezcla de lástima y desdén. «Yo no sé cómo pueden salir así de sus casas», añadió otra mujer, ajustándose su bolso de diseñador. «Un poco de esfuerzo no cuesta nada». Elena sintió cómo el calor le subía al rostro. Sus manos temblaban mientras sostenía el trapeador. Pero no dijo nada. Nunca lo hacía. Bajó la cabeza y continuó limpiando, mientras las lágrimas amenazaban con escapar de sus ojos. Pero lo que más le dolió fue lo que escuchó después, cuando las mujeres se alejaban. «Gente como ella nunca va a llegar a nada», dijo Isabela con crueldad. «Nacieron para servir, y así morirán». Esas palabras se clavaron en el corazón de Elena como cuchillos. Terminó su turno en silencio, cada movimiento pesado con la humillación que sentía. Al llegar a su pequeño apartamento de una habitación, encontró a Lucía haciendo sus tareas escolares en la mesa de la cocina. La niña levantó la vista y sonrió con esa alegría pura que solo los niños poseen. «Mamá, mira, saqué 10 en matemáticas». Elena abrazó a su hija con fuerza, dejando que las lágrimas finalmente cayeran en silencio sobre el cabello oscuro de Lucía. «Estoy muy orgullosa de ti, mi amor», susurró Elena esa noche, mientras Lucía dormía en la cama que compartían. Elena se arrodilló junto a la ventana que daba a las luces de Sevilla. Con las manos juntas y el corazón roto, comenzó a orar. «Señor», susurró, «no sé si me escuchas, no sé si me merezco tu ayuda después de todos mis errores, pero no es por mí que te pido. Es por Lucía. Ella merece más que esto. Merece una madre que no sea motivo de burla. Dame fuerzas, Señor, muéstrame el camino. Si existe un propósito para este dolor, ayúdame a encontrarlo». El conflicto principal estaba establecido en Elena Morales, una mujer humillada y menospreciada por su apariencia y posición social. Buscaba desesperadamente una manera de darle una mejor vida a su hija, mientras luchaba contra el juicio constante de una sociedad que la había marcado como invisible. Pero lo que Elena no sabía era que esa oración, pronunciada con lágrimas y fe genuina, estaba a punto de iniciar una cadena de eventos que transformarían su vida de maneras extraordinarias. Dios ya estaba preparando el terreno para un milagro que comenzaría de la forma más inesperada. Los días siguientes fueron particularmente difíciles para Elena.
La humillación en el edificio Torres del Guadalquivir parecía repetirse en diferentes formas. Cada mirada de desprecio, cada susurro a sus espaldas, cada vez que alguien la trataba como si fuera menos que humana. Una semana después del incidente con Isabela Fernández, Elena recibió noticias devastadoras. La empresa de limpieza para la que trabajaba había perdido varios contratos importantes. Necesitaban reducir personal, y Elena, siendo una de las empleadas más nuevas, fue despedida. Lo siento, Elena, le dijo su supervisor, sin siquiera mirarla a los ojos. Son decisiones de arriba. Te pagaremos hasta fin de mes. Elena caminó por las calles de Sevilla en estado de shock. ¿Cómo iba a pagar el alquiler? ¿Cómo alimentaría a Lucía? El pánico comenzó a apoderarse de ella, mientras sus pasos la llevaban sin rumbo fijo por el barrio de Santa Cruz. Fue entonces cuando sus pies la llevaron hasta la Catedral de Sevilla. Hacía años que no entraba a una iglesia, pero algo en su interior la empujó a cruzar aquellas puertas masivas. El interior era impresionante, con sus techos altísimos y la luz del sol filtrándose a través de los vitrales, creando arcoíris de colores en el suelo de piedra. Elena se sentó en uno de los bancos del fondo, sintiéndose pequeña e insignificante. ¿Estás bien, hija? Elena levantó la vista y vio a un sacerdote mayoere, el padre Miguel, que la miraba con genuina preocupación. Tenía unos 70 años, con cabello blanco y ojos amables que parecían ver más allá de las apariencias. Yo perdí mi trabajo, confesó Elena, y para su sorpresa, comenzó a contarle todo: las humillaciones, las dificultades, el miedo de no poder cuidar de su hija. El padre Miguel escuchó en silencio, sin juzgar, simplemente asintiendo con comprensión. Elena, dijo finalmente el sacerdote, he servido en esta catedral durante 40 años. He visto a muchas personas pasar por este lugar, algunas ricas, otras pobres. Y he aprendido algo importante: Dios no mide el valor de una persona por lo que tiene en su cuenta bancaria o por la ropa que viste. Él ve el corazón. Pero padre, he orado y mi situación solo empeora, respondió Elena con voz quebrada. ¿Sabes qué es lo interesante de las tormentas?, preguntó el padre Miguel con una sonrisa suave. Justo antes de que el cielo se despeje, la lluvia cae más fuerte. A veces Dios nos permite tocar fondo, porque es ahí donde construimos los cimientos más fuertes. Las torres más altas necesitan las raíces más profundas. Elena no estaba segura de entender completamente, pero había algo en las palabras del sacerdote que tocó su alma. Ven mañana, dijo el padre Miguel. Necesitamos ayuda en el comedor comunitario de la parroquia. No puedo pagarte mucho, pero al menos será algo mientras encuentras otro empleo. Elena aceptó con gratitud. Al día siguiente, comenzó a trabajar en el comedor comunitario San Lorenzo, un lugar donde se servía comida a personas sin hogar y familias necesitadas. Fue allí donde conoció a don Rafael Mendoza, un hombre de 65 años que venía cada día a almorzar. Don Rafael tenía una dignidad especial a pesar de su ropa gastada. Siempre saludaba con cortesía y agradecía la comida con genuina gratitud. Un día, mientras Elena le servía sopa, don Rafael notó el libro que ella llevaba en su bolso. ¿Estás estudiando?, preguntó con interés a Elena. Se sonrojó. Es solo un libro de la biblioteca. Me gusta leer sobre negocios, aunque sé que es tonto. Una persona como yo nunca digas eso, la interrumpió don Rafael con firmeza. Hace 30 años yo era dueño de una de las pastelerías más exitosas de Sevilla. Tenía 3 locales, empleados, contratos con hoteles importantes. Elena lo miró sorprendida. Este hombre sin hogar había sido empresario. ¿Qué pasó?, preguntó suavemente. La vida, respondió don Rafael con una sonrisa triste. Mala administración, socios deshonestos y finalmente la enfermedad de mi esposa. Gasté todo en tratamientos. Cuando ella murió, yo ya había perdido todo. Pero ¿sabes qué no perdí? El conocimiento. Nadie puede quitarte lo que aprendes. Don Rafael comenzó a compartir con Elena sus conocimientos sobre negocios, finanzas y administración. Cada día, durante los almuerzos, le enseñaba algo nuevo.
El verdadero capital no es el dinero, le decía don Rafael, es el conocimiento y la determinación. Los ricos pueden perder su dinero y recuperarlo porque saben cómo ganarlo. Los pobres que ganan la lotería la pierden porque no tienen el conocimiento para mantenerla en Elena. Absorbía cada palabra como una esponja. Por las noches, después de acostar a Lucía, estudiaba los libros que don Rafael le recomendaba de la biblioteca. Mientras tanto, en el edificio Torres del Guadalquivir, Isabella Fernández continuaba su vida de lujo y superficialidad. Era directora de Recursos Humanos de Elegancia España, una empresa de moda que estaba comenzando a tener problemas financieros. Aunque Isabella lo ignoraba, más preocupada por su próxima compra de diseñador que por las señales de alarma en la empresa. Un mes después de ser despedida, Elena encontró otro trabajo limpiando en un gimnasio cerca de su apartamento. El pago era menor, pero los horarios le permitían pasar más tiempo con Lucía Ann. Fue en este gimnasio donde conoció a Carmen Ruiz, una entrenadora personal de 40 años, llena de energía y con una actitud positiva contagiosa. «Oye, ¿por qué siempre te escondes?», le preguntó Carmen un día. «Tienes que caminar con la cabeza en alto. Mujer Ann, es que no me siento cómoda con mi apariencia», admitió Elena. Carmen la miró con comprensión. «Escucha, la verdadera belleza viene de adentro, es verdad. Pero también es verdad que cuando te cuidas físicamente, te sientes mejor emocionalmente. No se trata de ser perfecta o de cumplir con estándares absurdos de belleza, se trata de respetarte a ti misma». Ann Carmen comenzó a entrenar a Elena gratuitamente después de su turno. «Considera esto una inversión», decía Carmen. «Cuando te sientas fuerte físicamente, te sentirás fuerte en todo». Poco a poco, Elena comenzó a cambiar, no solo físicamente, sino mentalmente. Las enseñanzas de don Rafael, el apoyo del padre Miguel y la amistad de Carmen estaban transformándola desde adentro hacia afuera. Lucía notaba el cambio en su madre. «Mamá, te ves diferente», le dijo una noche. «Te ves tan feliz». Ann Elena abrazó a su hija. «Estoy aprendiendo a verme como Dios me ve, mi amor, no como me ven los demás, Ann». Pero el conflicto estaba lejos de terminar. Un día, Elena recibió una carta de desalojo. El dueño del edificio había decidido vender, y todos los inquilinos tenían 2 meses para encontrar otro lugar. Elena se sentó en el suelo de su pequeño apartamento, rodeada de libros de la biblioteca sobre negocios, con su cuerpo más fuerte gracias al entrenamiento de Carmen, pero con el corazón nuevamente pesado. «Señor», oró esa noche, «sé que me estás enseñando algo. Sé que hay un propósito en todo esto, pero necesito tu ayuda. No solo por mí, sino por Lucía. Muéstrame el camino. Dame una señal». Los obstáculos continuaban presentándose, pero algo en Elena había cambiado fundamentalmente. Ya no era la mujer invisible que agachaba la cabeza, estaba convirtiéndose en una mujer que entendía su valor, no por lo que los demás veían, sino por lo que Dios había puesto dentro de ella. El desarrollo del conflicto había profundizado la historia, introduciendo personajes secundarios importantes como el padre Miguel, don Rafael y Carmen, cada uno aportando piezas esenciales para la transformación de Elena. Los obstáculos continuaban acumulándose, pero también lo hacían los recursos internos que Elena estaba desarrollando. La respuesta a la oración de Elena llegó de la manera más inesperada una tarde de junio. Elena estaba limpiando los vestuarios del gimnasio cuando escuchó una conversación entre 2 hombres de negocios que acababan de terminar su entrenamiento. «Te digo, Jorge, estoy desesperado», decía uno de ellos, un hombre de unos 50 años con acento catalán. «Necesito encontrar un lugar para instalar mi panadería artesanal en Sevilla. He buscado por toda la ciudad, pero los alquileres son imposibles, y necesito a alguien que realmente entienda el negocio para administrarlo». «¿Por qué no traes a alguien de Barcelona?», preguntó Jorge. «Lo intenté, pero nadie quiere mudarse. Además, quiero a alguien local, alguien que conozca Sevilla», y su gente. En Elena siguió limpiando, pero su mente trabajaba rápidamente. Pensó en todas las lecciones que don Rafael le había enseñado sobre panaderías y negocios. Pensó en su situación desesperada, y por primera vez en su vida, decidió ser valiente. «Disculpe, señor», dijo Elena, acercándose tímidamente. «No quiero ser entrometida, pero no pude evitar escuchar su conversación». El hombre catalán, Albert Vidal, la miró con sorpresa.
no con desprecio como Isabela, sino con genuina curiosidad. Sé de alguien que podría ayudarle, continuó Elena, sintiendo su corazón latir con fuerza. Conozco a un hombre llamado Rafael Mendoza. Él fue dueño de las pastelerías más exitosas de Sevilla hace décadas. Perdió todo, pero su conocimiento sigue intacto. Albert Vidal se enderezó, claramente interesado. ¿Y cómo puedo contactarlo? Él no tiene teléfono, admitió Elena. Pero yo puedo traerlo aquí mañana, si usted quiere conocerlo. ¿Y tú? Preguntó Albert, estudiando a Elena. ¿Qué sacas tú de esto? Elena respiró profundamente en yo. He estado estudiando sobre negocios y administración. Si el señor Mendoza acepta ser su consultor, yo me ofrezco como su asistente, sin pago inicial solo. Denme una oportunidad de demostrar mi valor. Si no funciona en 3 meses, me iré sin quejas. Albert Vidal sonrió. Había algo en la determinación de esta mujer que le recordaba a su propia madre, quien había levantado a su familia desde la pobreza. Tráelo mañana a las 4 de la tarde, dijo Albert, entregándole su tarjeta. ¿Y tú ven también? A esa noche, Elena corrió al comedor comunitario donde encontró a don Rafael. Don Rafael, necesito que confíe en mí, le dijo, contándole todo sobre la oportunidad. El anciano la miró largamente, y luego una sonrisa iluminó su rostro marcado por las arrugas. Elena, he estado orando por una segunda oportunidad, dijo don Rafael con lágrimas en los ojos. No para mí, sino para poder ayudar a alguien más. Creo que Dios acaba de responder esa oración a través de ti. Al día siguiente, Elena hizo algo que nunca había hecho. Usó sus ahorros más preciados, el dinero que guardaba para emergencias, y compró ropa nueva. No ropa cara o de diseñador, pero ropa limpia, nueva y profesional. Carmen la ayudó con su cabello y maquillaje. Recuerda, le dijo Carmen mientras trabajaba, no estás tratando de ser alguien que no eres. Estás presentando al mundo la persona que siempre has sido por dentro. Aun cuando Elena se miró en el espejo, casi no se reconoció. No era solo el cambio físico, era la forma en que se sostenía, la confianza en sus ojos. Don Rafael también se había preparado. El padre Miguel le había conseguido un traje prestado, y aunque era un poco grande, el anciano se veía digno y profesional. La reunión con Albert Vidal fue transformadora. Don Rafael habló durante 2 horas sobre el negocio de panaderías artesanales, mercados objetivos, estrategias de precios y gestión de personal. Albert escuchaba fascinado tomando notas constantemente. Señor Vidal, dijo don Rafael finalmente, yo puedo darle el conocimiento y la estrategia. Pero necesito piernas jóvenes para ejecutarlo. Elena es inteligente, dedicada y tiene hambre de aprender. Juntos haremos que su panadería sea un éxito. Albert los miró a ambos y tomó una decisión que cambiaría varias vidas. Está bien, les daré una oportunidad. Tengo un local en el barrio de Triana que está vacío. Don Rafael, usted será mi consultor con un salario mensual. Elena, tú serás la administradora de la panadería. Les doy 6 meses para hacer que el negocio sea rentable. Si lo logran, la sociedad continuará. Si no, nos separamos en buenos términos. Ana Elena y don Rafael salieron de esa reunión en un estado de shock y alegría. ¿Qué acabamos de hacer?, preguntó Elena, riendo y llorando al mismo tiempo. Acabamos de demostrar que Dios nunca abandona a sus hijos, respondió don Rafael. Él solo estaba preparándonos para este momento. Los siguientes 2 meses fueron un torbellino de actividad. Elena trabajaba 16 horas al día, aprendiendo todo lo que podía de don Rafael. Estudiaban el mercado, desarrollaban recetas, diseñaban estrategias de marketing. Albert Vidal quedó tan impresionado con su dedicación que adelantó parte del salario de Elena, permitiéndole finalmente encontrar un apartamento pequeño pero decente para ella. Y Lucian Carmen ayudó a Elena a desarrollar un programa de bienestar para los futuros empleados de la panadería. Una empresa que cuida de su gente es una empresa que crece, decía. El padre Miguel movilizó a la comunidad de la parroquia, creando anticipación para la apertura de la nueva panadería. Pero no todo fue fácil. Una noche, mientras Elena trabajaba en el plan de negocios en el local vacío, recibió una visita inesperada.
Era Isabela Fernández, acompañada de dos amigas. Habían visto el letrero de próxima apertura y entraron por curiosidad. «Dios mío», dijo Isabela cuando reconoció a Elena. ¿La señora de la limpieza ahora juega a ser empresaria? Elena sintió el antiguo instinto de encogerse y desaparecer, pero entonces recordó todo lo que había aprendido, todo lo que había superado, y algo en ella se endureció. «Buenas noches, señoras», dijo Elena con calma y dignidad. «Sí, soy la administradora de esta panadería. Abriremos en 3 semanas. Serán bienvenidas si desean visitarnos como clientas». Isabela rió con crueldad. «Clientas, querida, lugares como este son para gente como tú, Ann. Nosotras compramos en panaderías de verdad, no en proyectos de caridad». «Entiendo», respondió Elena sin perder la compostura. «Que tengan una buena noche». Después de que se fueron, Elena se permitió temblar Ann, pero no lloró. Ya no era la misma mujer que había sido 6 meses atrás. «Señor», oró esa noche, «ayúdame a no hacer esto por venganza o para probarle algo a gente como Isabella. Ayúdame a hacerlo por las razones correctas, Ann, por Lucía, por don Rafael, por mí misma, y por glorificarte a ti». El punto de virada estaba completo. Elena había pasado de ser una mujer invisible y humillada a tener una oportunidad real de cambiar su vida. El evento marcante, el encuentro en el gimnasio, había abierto una puerta que parecía imposible. Nuevos desafíos y revelaciones habían surgido, preparando el escenario para la siguiente fase de su transformación. Y si estás disfrutando esta historia de transformación y fe, no olvides suscribirte al canal para no perderte historias inspiradoras como esta. Tu apoyo significa mucho. En la inauguración de Panadería Bendición Artesanal estaba programada para un sábado de septiembre. Las semanas previas fueron las más intensas y desafiantes de la vida de Elena. Había momentos en los que la duda la consumía. Una noche, 3 días antes de la apertura, Elena se sentó en el suelo del local, rodeada de bolsas de harina, moldes de pan y facturas sin pagar, y se permitió sentir el peso de todo. «¿Y si fracaso?», susurró, mirando al techo. «¿Y si Isabela tenía razón? ¿Y si solo soy una mujer de limpieza que se creyó sus propias ilusiones?». Don Rafael, que había estado organizando el inventario en la trastienda, salió y se sentó a su lado con dificultad debido a sus rodillas artríticas. Elena dijo suavemente: «Déjame contarte algo que nunca le he contado a nadie. Cuando perdí mi última panadería, no fue solo por deudas o mala administración. Fue porque dejé de creer. Dejé que el miedo tomara las decisiones en lugar de la fe». «¿Y cómo superó eso?», preguntó Elena. «Ah, no lo superé», admitió don Rafael. «Por eso terminé en las calles. Por eso pasé años comiendo en comedores comunitarios. Pero ¿sabes qué? Esos años me enseñaron algo que nunca aprendí cuando era exitoso, aunque el fracaso no te define. Lo que te define es lo que haces después del fracaso, Ann». «Tengo miedo», confesó Elena. «Bien», respondió don Rafael. «El miedo significa que esto es importante para ti. Los cobardes nunca tienen miedo, porque nunca intentan nada que valga la pena. Los valientes sienten miedo y lo hacen de todos modos». Esa conversación fue el momento de reflexión que Elena necesitaba. Se dio cuenta de que ya no estaba sola. Tenía a don Rafael, a Carmen, al padre Miguel, a Albert Vidal, y más importante aún, tenía a Lucía, cuya fe inquebrantable en su madre era más poderosa que cualquier duda. Los días previos a la inauguración presentaron decisiones difíciles. Albert Vidal llamó a Elena 2 días antes de la apertura. «Elena, he estado revisando los números», dijo con preocupación. «Has invertido en ingredientes de muy alta calidad. El pan que estás planeando vender es excelente, pero los costos son altos. Si reduces un poco la calidad, tus márgenes serían mucho mejores». Elena se enfrentó a su primera gran decisión de negocios. Podía tomar el camino fácil y maximizar ganancias, o mantener sus principios. «Señor Vidal», respondió Elena después de pensar cuidadosamente, «entiendo su preocupación, pero don Rafael me enseñó algo. La calidad es la mejor publicidad. Si hacemos pan mediocre, tendremos clientes mediocres que nos dejarán por cualquier oferta más barata. Si hacemos pan excepcional, tendremos clientes leales que nos recomendarán a otros. Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Además», continuó Elena,
sintiendo una confianza que no sabía que tenía. Yo vengo de no tener nada. Sé lo que es comprar el pan más barato, porque no tienes opción. Pero también sé que la gente merece dignidad y calidad, sin importar su situación económica. Nuestros precios serán justos, no excesivos, y si eso significa que nuestras ganancias son menores al principio, estoy dispuesta a trabajar más duro para compensar a Albert Vidal. Río, señora Morales, o serás muy exitosa o quebrarás espectacularmente, Anne, pero te admiro. Mantén tu visión. Otra decisión difícil surgió cuando una empresa de distribución grande se acercó a Elena, ofreciéndole un contrato que podría garantizar ventas significativas desde el primer día. El problema era que requerían exclusividad y control sobre los precios. Elena pasó una noche entera sin dormir, repasando las cifras con don Rafael. Es tentador, admitió don Rafael. Seguridad inmediata versus incertidumbre. Pero libertad. Mi instinto dice que no, dijo Elena. Pero, mi miedo dice que sí. Entonces ya sabes la respuesta, respondió don Rafael con una sonrisa. En los negocios, como en la vida, las mejores decisiones rara vez son las más cómodas. Elena rechazó el contrato, apostando en cambio por construir relaciones directas con la comunidad. El viernes antes de la inauguración, Elena llevó a Lucía al local. «Mami, ¿estás nerviosa?», preguntó la niña mientras miraba todo con ojos grandes. «Mucho», admitió Elena. «¿Pero sabes qué me da valor? Tú. Quiero que veas que es posible cambiar tu vida, que no importa dónde empieces, sino hacia dónde te diriges». Abrazó a su madre con fuerza. «Ya estoy orgullosa de ti, mami». No importa qué pase mañana. En esa noche, Elena, don Rafael, Carmen y el padre Miguel se reunieron en el local para una bendición especial. «Señor», oró el padre Miguel, «bendice este lugar, bendice el trabajo de estas manos, bendice el pan que se hará aquí, que alimente no solo los cuerpos, sino también las almas, y bendice especialmente a Elena, quien ha demostrado que la fe mueve montañas». Mientras todos oraban, Elena sintió algo cambiar en su interior. No era solo confianza o preparación. Era una certeza profunda de que, sin importar el resultado, ya había ganado. Había recuperado su dignidad, había encontrado su propósito, y había aprendido a verse a sí misma con los ojos de Dios. En la noche antes de la inauguración, Elena escribió una carta a Lucía, para que la leyera cuando fuera mayo. Era: «Mi querida Lucía, mañana abriremos la panadería. No sé si tendremos éxito, pero ya sé que valió la pena intentarlo. Quiero que aprendas algo de esta experiencia. A las personas te juzgarán por tu apariencia, por tu pasado, por sus propios prejuicios, pero tú no eres lo que ellos ven. Eres lo que Dios creó, una hija del Rey, con propósito y destino. Nunca dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres, y recuerda siempre, con Dios, todas las cosas son posibles». En la fase de superación y crecimiento, había llevado a Elena a través de momentos de reflexión profunda y decisiones difíciles. Cada elección la había fortalecido, preparándola para lo que vendría. Ya no era solo una cuestión de sobrevivir, era una cuestión de prosperar con integridad y fe. El clímax se acercaba, y Elena estaba lista para enfrentarlo. El sábado de la inauguración amaneció con un cielo despejado sobre Sevilla. Elena se despertó a las 4 de la mañana, antes de que sonara la alarma. Su corazón latía con una mezcla de emoción y terror. Don Rafael ya estaba en la panadería cuando Elena llegó a las 5. El anciano tenía harina en el delantal y una sonrisa en el rostro. «Empecemos», dijo simplemente. Juntos prepararon el primer lote de pan en barras tradicionales españolas, hogazas de masa madre, bollos de aceite y la especialidad de don Rafael, ensaimadas con un toque secreto de azahar. El aroma del pan recién horneado comenzó a llenar el local a las 7 de la mañana. Era un olor que parecía tener vida propia, escapándose por las ventanas y flotando por las calles de Triana. Carmen llegó a las 8 para ayudar con la organización. El padre Miguel llegó poco después con un grupo de personas de la parroquia. «Hemos traído ayuda», anunció el sacerdote con una sonrisa. «Y compradores también». A las 9 en punto, hora de la apertura oficial, había una fila de aproximadamente 20 personas fuera del local. Elena sintió que las piernas le temblaban. «Respira», le susurró Carmen. «Tú puedes hacer esto». Elena abrió las puertas y los primeros clientes entraron.
La reacción, al ver y oler el pan, fue inmediata y positiva. Las ventas comenzaron con fluidez. Don Rafael atendía detrás del mostrador con la gracia de alguien que había hecho esto durante décadas. Mientras Elena manejaba la caja registradora con manos temblorosas pero determinadas, para el mediodía habían vendido más de la mitad del inventario. La gente no solo compraba, sino que regresaba con amigos y familiares. «Este pan es como el que hacía mi abuela», dijo una anciana con lágrimas en los ojos. No había probado algo así en años pero el verdadero momento del clímax llegó a las 3 de la tarde. Isabela Fernández entró al local con sus amigas, las mismas que habían humillado a Elena meses atrás en el edificio Torres del Guadalquivir. Claramente venían a burlarse, esperando encontrar un fracaso que pudieran comentar entre risas, pero lo que encontraron las dejó sin palabras. El local estaba lleno de gente, el aroma era embriagador. Los estantes, aunque casi vacíos por las ventas, mostraban pan de calidad artesanal claramente superior. Y detrás del mostrador, con un delantal limpio y una sonrisa profesional, estaba Elena, pero no la Elena que ellas recordaban. Esta Elena se sostenía con la espalda recta, con confianza en sus ojos, irradiando una dignidad que no provenía de ropa cara o maquillaje perfecto, sino de algo mucho más profundo. «Buenas tardes, señoras», dijo Elena con cortesía genuina, sin un rastro de amargura en su voz. «Bienvenidas a Panadería Bendición Artesanal. ¿En qué puedo ayudarles?» Isabela estaba visiblemente desconcertada. Esto no era lo que esperaba. Miró a su alrededor, buscando algo de qué burlarse, pero no encontró nada. «A nosotras, solo queríamos ver», tartamudeó Isabela. «¿Probar nuestro pan?», completó Elena con amabilidad. «Por supuesto, les recomiendo nuestra hogaza de masa madre. Es la especialidad de la casa Anuna, de las amigas de Isabela». Una mujer llamada Patricia se acercó al mostrador y olió el pan. Su expresión cambió inmediatamente. «Dios mío, esto huele increíble», admitió Patricia, olvidando por un momento su lealtad a Isabela. «Son 10 euros la hogaza», dijo Elena. «Está hecha con harina orgánica de un molino local, masa fermentada naturalmente durante 18 horas y horneada en horno de piedra esta misma mañana». Patricia compró una hogaza sin pensarlo 2 veces. Las otras amigas la siguieron. Isabela se quedó ahí, paralizada entre su orgullo y su curiosidad. «Señora Fernández», dijo Elena finalmente, mirándola directamente a los ojos, «no guardo rencor. Si desea probar nuestro pan, será bienvenida como cualquier clienta en Isabela». Sintió algo que rara vez experimentaba: vergüenza. Recordó sus palabras crueles en el vestíbulo del edificio, las burlas, el desprecio. Y aquí estaba esta mujer, a quien había tratado como basura, ofreciéndole amabilidad genuina. «¿Por qué eres amable conmigo?», preguntó Isabela, su voz apenas un susurro. «Después de cómo te traté, Elena», sonrió suavemente. «Porque alguien me enseñó que el perdón no es para la persona que te lastimó, es para liberarte a ti misma. Y porque mi valor no depende de cómo me traten los demás, depende de cómo me ve Dios». Esas palabras golpearon a Isabela como un martillo. Por primera vez en años, se vio a sí misma claramente en una mujer vacía que llenaba su vida con ropa cara y crueldad para esconder su propia inseguridad. Isabela salió del local sin comprar nada, pero las palabras de Elena resonaban en su mente. El resto del día fue un torbellino de actividad. Para las 7 de la tarde, cuando cerraron, habían vendido absolutamente todo. La caja registradora estaba llena, los clientes estaban felices, y había una lista de pedidos para la semana siguiente. Don Rafael, Elena, Carmen y el padre Miguel se sentaron en el local vacío, exhaustos pero jubilosos. «Lo logramos», susurró Elena, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Dios mío, realmente lo logramos». «No», corrigió don Rafael con una sonrisa. «Dios lo logró a través de nosotros. Nosotros solo dijimos que sí, pero el clímax aún no había terminado». 3 días después de la inauguración, Albert Vidal llamó a Elena para una reunión urgente. «Elena, tengo noticias», dijo Albert cuando ella llegó a su oficina. «La panadería ha sido un éxito más allá de mis expectativas. Los números del primer fin de semana son extraordinarios». Elena sonrió, aliviada. «Pero hay algo más»,
continuó Albert. He recibido una llamada de un grupo de inversores que vieron la cobertura de medios locales sobre tu historia. ¿Quieren reunirse contigo, inversores?, preguntó Elena, confundida. ¿Para qué? Para expandir. Están hablando de abrir 5 panaderías más en diferentes barrios de Sevilla, posiblemente en toda Andalucía eventualmente. ¿Y te quieren a ti como directora general? Elena se quedó sin aliento. Era más de lo que jamás había soñado. Pero entonces pensó en don Rafael, en la comunidad que había construido, en los valores que habían establecido. Señor Vidal, dijo Elena cuidadosamente, aprecio profundamente esta oportunidad. Pero necesito saber, ¿esta expansión mantendría nuestros principios? ¿Calidad sobre cantidad? ¿Justicia para nuestros empleados? ¿Servicio a la comunidad? Albert sonrió. Por eso, precisamente te quieren a ti, Elena, no solo por tu éxito, sino por tu carácter. Los inversores dijeron algo que nunca había escuchado antes. Queremos hacer dinero, pero también queremos hacer el bien. Elena cerró los ojos y oró en silencio. Señor, si esto es tu voluntad, guíame. No dejes que el éxito me cambie. Mantén mi corazón humilde, acepto, dijo Elena finalmente, pero con una condición: don Rafael será socio en este proyecto. Sin él, nada de esto sería posible. Albert extendió su mano. Trato hecho, esa noche, mientras Elena caminaba a casa bajo las estrellas de Sevilla. Reflexionó sobre todo lo que había pasado. 6 meses atrás era una mujer invisible, humillada, sin esperanza, ahora era una empresaria con un futuro brillante. Pero lo más importante no era el éxito financiero o el reconocimiento, era que había recuperado su dignidad, había aprendido su valor, había entendido que Dios tenía un plan, incluso en medio del dolor. Cuando llegó a casa, encontró a Lucía dormida con un libro en las manos. Elena besó la frente de su hija y susurró: lo hicimos, mi amor. No solo sobrevivimos, prosperamos. En el clímax había alcanzado su punto culminante. Elena no solo había superado sus circunstancias, sino que había transformado el dolor en propósito, la humillación en humildad y el desprecio en dignidad. La tensión construida a lo largo de la historia había encontrado su resolución más dramática e impactante en 6 meses después de la inauguración. Panadería Bendición Artesanal se había convertido en una pequeña cadena de 5 locales en diferentes barrios de Sevilla. Cada panadería no solo vendía pan de calidad, sino que también servía como centro comunitario, ofreciendo pan a precio reducido para familias necesitadas y empleando a personas que, como Elena, habían sido marginadas por la sociedad. Elena se había mudado a un apartamento cómodo de 2 habitaciones. Lucía tenía su propia habitación por primera vez en su vida, decorada con libros y un escritorio donde hacía sus tareas. La niña había florecido en su nueva escuela, donde Elena podía pagar clases de música y arte. Pero el verdadero cambio no era material. Era la paz que Elena sentía cada mañana al despertar, sabiendo que había encontrado su propósito. Don Rafael ya no vivía en las calles. Elena había insistido en que viviera en un pequeño apartamento cerca de la panadería principal, donde trabajaba como consultor y mentor para nuevos empleados. El anciano había recuperado su dignidad y, más importante aún, había encontrado un nuevo sentido de propósito en su vida. Carmen había dejado el gimnasio y ahora dirigía el programa de bienestar para todos los empleados de las panaderías. Una empresa que cuida de su gente es una empresa que crece, repetía, ahora como parte oficial de la filosofía de la compañía. El padre Miguel veía con orgullo cómo la pequeña semilla de fe que había plantado en Elena había florecido en un árbol que daba fruto para toda una comunidad. La panadería donaba pan a varios comedores comunitarios cada día, asegurando que nadie en su radio de alcance pasara hambre. Albert Vidal había encontrado en Elena no solo una socia de negocios exitosa, sino también una persona que le había recordado por qué había entrado en los negocios en primer lugar: para hacer una diferencia. Un día de marzo, exactamente un año después de aquella humillación en el edificio Torres del Guadalquivir, Elena recibió una visita inesperada en su oficina.
Era Isabela Fernández. La mujer que entraba por la puerta era diferente a la que Elena recordaba. Isabela no llevaba ropa de diseñador excesivamente cara. Su maquillaje era más natural, pero lo más notable era la humildad en sus ojos. Elena, comenzó Isabela, su voz temblando ligeramente. Gracias por recibirme. Sé que no merezco tu tiempo, siéntate por favor, dijo Elena con amabilidad genuina. Isabela se sentó, retorciendo sus manos nerviosamente. Quiero disculparme, Ann, por cómo te traté, por las cosas horribles que dije, por la crueldad en está bien. Respondió Elena. No. No está bien, insistió Isabela, con lágrimas comenzando a caer. He pasado este año viéndote prosperar, leyendo sobre tu éxito, y cada artículo era como un espejo mostrándome lo vacía que es mi vida. Isabela respiró profundamente antes de continuar. Perdí mi trabajo hace 3 meses. La empresa quebró. Resulta que todo el tiempo que pasé, preocupándome por mi apariencia y juzgando a otros, no noté que la compañía estaba cayendo. Mi esposo me dejó el mes pasado, y me di cuenta de que no tengo amigos reales. Solo tenía personas superficiales como yo. Elena escuchó sin interrumpir, viendo en Isabela un reflejo de lo que ella misma podría haber sido si hubiera dejado que la amargura la consumiera. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Elena suavemente. Porque Isabela limpió sus lágrimas. Ese día en la panadería, cuando me mostraste amabilidad a pesar de cómo te había tratado. Algo cambió en mí en tus palabras sobre el perdón y sobre cómo Dios te ve. No podía quitármelas de la cabeza. Comencé a ir a la iglesia. Empecé a reflexionar sobre mi vida y ahora estás aquí, dijo Elena. Ahora estoy aquí, confirmó Isabela. No vengo a pedirte trabajo o ayuda material, vengo a pedirte perdón genuino y a preguntarte cómo encontraste esa paz que tienes, porque yo tenía todo lo que pensé que quería y estaba miserable. Tú no tenías nada y aún así brillabas. En Elena sonrió con comprensión. Isabela, no fue mi fuerza, fue la gracia de Dios. Cuando toqué fondo, cuando no tenía nada más a que aferrarme, me aferré a Elan y él me levantó. No porque yo fuera especial o lo mereciera, sino porque ese es su carácter. ¿Puedo aprender de ti?, preguntó Isabela humildemente. Elena se levantó y rodeó el escritorio, sentándose junto a Isabela y tomando sus manos. Puedes aprender conmigo, dijo Elena Ann, porque yo también sigo aprendiendo cada día. El viaje no termina con el éxito, Isabela, apenas comienza. En los meses siguientes, Isabela se convirtió en parte del equipo de Panadería Bendición. Empezó desde abajo, trabajando en el mostrador, aprendiendo humildad a través del servicio. Elena la guió, así como otros la habían guiado a ella. Un año después, en la inauguración de la 10ª panadería en Córdoba, Elena subió al pequeño escenario para dar un discurso. Lucía, ahora de 10 años, estaba en la primera fila junto a don Rafael, Carmen, el padre Miguel, Albert, Isabella y docenas de empleados cuyas vidas habían sido transformadas por esta empresa única. Hace 2 años, comenzó Elena, su voz clara y fuerte. Yo era invisible. La gente me miraba sin verme realmente. Me juzgaban por mi apariencia, por mi trabajo, por mi situación, y hubo momentos en los que yo misma me veía con esos mismos ojos críticos. Pero Dios ve diferente. Él ve potencial donde otros ven fracaso, ve propósito donde otros ven pobreza, ve dignidad donde otros ven desprecio. Esta empresa no es solo sobre pan, es sobre segundas oportunidades, es sobre demostrar que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria o en su guardarropa, sino en su corazón y en su disposición a levantarse después de caer. Cada persona que trabaja en nuestras panaderías tiene una historia de superación. Cada pan que horneamos es un recordatorio de que, con fe y trabajo duro, la transformación es posible. En Elena miró a Lucía, cuya sonrisa orgullosa brillaba como el sol. Le enseñé a mi hija que las circunstancias no te definen, que las opiniones de otros no determinan tu valor, y que con Dios todas las cosas son posibles. No solo lo posible práctico, sino lo milagrosamente imposible. A cualquiera que esté escuchando esto y se sienta invisible, ignorado o despreciado, tu historia no ha terminado.
Este es solo el capítulo difícil que hace que el final feliz sea aún más dulce. No te rindas, Dios tiene un plan, incluso cuando no puedes verlo. El aplauso fue ensordecedor, pero lo que más tocó el corazón de Elena fue ver a Isabela, de pie con lágrimas corriendo por su rostro, aplaudiendo más fuerte que nadie. La mujer que una vez la había despreciado ahora la admiraba, no con envidia, sino con respeto genuino. Esa noche, mientras Elena ponía a Lucía en la cama en su hermosa habitación nueva, la niña le preguntó a mami, ¿alguna vez te arrepientes de todo lo que pasamos? ¿De los tiempos difíciles? Elena pensó cuidadosamente antes de responder. Mi amor, no voy a mentirte y decir que fue fácil o que no dolió. Dolió mucho, mucho. Pero ahora, mirando hacia atrás, puedo ver cómo cada momento difícil me preparó para esto. Cada humillación me enseñó humildad. Cada rechazo me enseñó resiliencia. Cada lágrima regó las semillas de lo que Dios estaba plantando en mi vida. ¿Entonces valió la pena? Preguntó Lucía en cada segundo. Respondió Elena, besando la frente de su hija, porque me trajo aquí, contigo, viviendo el propósito que Dios siempre tuvo para nosotras. Las consecuencias de las acciones de Elena se extendían mucho más allá de su éxito personal. Había creado empleos dignos para personas marginadas. Había alimentado a cientos de familias necesitadas. Había inspirado a una comunidad entera a creer en segundas oportunidades. Pero quizás lo más importante era que había demostrado que la verdadera venganza no es devolver el mal con mal. La verdadera victoria es vivir tan bien, con tanta gracia y dignidad, que transformas el veneno de la crueldad en el antídoto del amor. Las puntas sueltas de la trama estaban atadas. Don Rafael había encontrado redención y propósito en sus últimos años. Carmen había descubierto que su pasión por el bienestar podía hacer una diferencia real. El padre Miguel había visto su fe en Elena justificada de maneras que superaban sus oraciones. Albert había encontrado un modelo de negocio que unía ganancias con propósito. Isabel había encontrado humildad y una nueva dirección para su vida, y Elena había encontrado algo más valioso que el éxito o la riqueza. Había encontrado paz, paz con su pasado, paz con su presente y esperanza para su futuro. La conclusión era emocionalmente satisfactoria, no porque todo fuera perfecto, sino porque cada personaje había crecido, aprendido y transformado. El dolor había tenido propósito. Las lágrimas habían regado jardines de bendición, y la fe había movido montañas. 5 años después, Elena Morales se sentó en su oficina, ahora ubicada en un edificio modesto, pero profesional en el centro de Sevilla. Por la ventana podía ver la catedral donde todo había comenzado, donde el padre Miguel le había ofrecido esperanza en su momento más oscuro. Panadería Bendición Artesanal se había expandido a 30 locales en toda Andalucía, pero más importante que los números era el impacto. Habían empleado a más de 200 personas, muchas de ellas madres solteras, personas sin hogar o individuos que habían sido marginados por la sociedad. Don Rafael había fallecido el año anterior, a los 72 años, rodeado de amor en un hospital privado, pagado por la empresa que había ayudado a construir. Sus últimas palabras a Elena habían sido: Andail, a todos, que las segundas oportunidades existen. Yo soy la prueba. Elena había llorado su pérdida profundamente, pero también celebraba el regalo de haberlo conocido. En su honor, habían establecido la beca Rafael Mendoza, que ayudaba a personas sin hogar a recibir capacitación en artes culinarias. Lucía, ahora de 13 años, era una estudiante brillante con sueños de convertirse en arquitecta. Ya no recordaba los días difíciles en el pequeño apartamento de una habitación. Pero Elena se aseguraba de contarle las historias, de enseñarle gratitud, de recordarle que nunca debía olvidar de dónde venían. Carmen seguía dirigiendo el programa de bienestar, que ahora era considerado modelo en España. Empresas de todo el país la consultaban sobre cómo implementar programas similares. Isabela Fernández se había convertido en la directora de recursos humanos de Panadería Bendición.
Su transformación personal era tan profunda que ahora dedicaba su tiempo libre a hablar en iglesias y grupos comunitarios sobre la importancia de la humildad y el peligro de juzgar a otros por su apariencia. El padre Miguel, ahora jubilado, visitaba las panaderías regularmente, siempre recibido con alegría y respeto. A menudo decía que Elena era su mayor éxito pastoral, no por su riqueza, sino por su corazón. Albert Vidal había vendido sus otras inversiones y se había enfocado completamente en Panadería Bendición. Finalmente encontré algo que vale la pena, le decía a cualquiera que preguntara. No solo es rentable, es significativo. Elena había sido invitada a dar charlas en universidades, conferencias de negocios e iglesias. Su historia de transformación inspiraba a miles, pero ella siempre mantenía la humildad. Siempre señalaba que no era su éxito, sino la gracia de Dios. En su escritorio, Elena guardaba 2 fotos enmarcadas. Una era de ella con su uniforme de limpieza, tomada sin ella saberlo en el edificio Torres del Guadalquivir. La miraba cada mañana para recordar de dónde venía. La otra foto era reciente en toda la familia de Panadería Bendición reunida en la inauguración del local 30. Lucía estaba a su lado, sonriendo con orgullo. Don Rafael había estado ahí ese día, su última aparición pública, con una sonrisa que iluminaba toda la fotografía. Mientras Elena reflexionaba sobre todo lo que Dios había hecho, recordaba aquella noche de desesperación cuando había orado de rodillas, sin esperanza pero con fe. Dios no solo había respondido su oración, la había superado en formas que Elena nunca podría haber imaginado. No le había dado solo un trabajo, le había dado un propósito. No le había dado solo estabilidad financiera, le había dado dignidad. No le había dado solo éxito, le había dado una plataforma para ayudar a otros. La lección central era clara: Dios no desperdicia nuestro dolor. Lo transforma, lo redime, lo usa para propósitos que van más allá de nosotros mismos. El desprecio de Isabela no había sido el final de la historia de Elena, había sido el catalizador para su transformación. Las humillaciones no habían sido obstáculos insuperables, habían sido lecciones necesarias que moldearon su carácter. La verdadera venganza de Elena no fue devolver el daño. Fue vivir tan bien, con tanta gracia, que transformó el odio en admiración y la crueldad en respeto. Su victoria no fue sobre Isabela o sobre cualquier otra persona que la había menospreciado. Su victoria fue sobre sus propias dudas, sus propios miedos, su propia tentación de rendirse. Elena se levantó de su escritorio y miró hacia el cielo a través de la ventana. «Gracias, Señor», susurró, «por no responder mis oraciones de la manera que yo quería, sino de la manera que necesitaba. Por ver en mí lo que yo no podía ver en mí misma». Y en ese momento Elena entendió algo profundo. Dios nunca nos lleva por caminos fáciles hacia destinos ordinarios. Nos lleva por caminos difíciles hacia destinos extraordinarios. Porque es en la dificultad donde se forja la fuerza. Es en el valle donde aprendemos a escalar montañas. Es en la oscuridad donde aprendemos a apreciar la luz. La historia de Elena Morales, la madre soltera que fue despreciada por su apariencia, no era una historia de venganza, era una historia de redención. Una historia de fe, una historia de cómo Dios toma los pedazos rotos de nuestras vidas y crea algo hermoso. Y esa historia continuaba, día tras día, pan tras pan. Vida transformada tras vida transformada. Porque cuando Dios escribe tu historia, el final siempre es más glorioso de lo que podrías haber imaginado. Si estás escuchando esta historia y te sientes como Elena se sentía al principio, invisible, despreciada, sin esperanza, quiero que sepas algo: en tu historia no ha terminado. Este es solo un capítulo, no el libro completo. Dios ve tu dolor. Él cuenta cada lágrima, y Él tiene un plan para tu vida que va más allá de tu situación actual. No importa lo que otros digan sobre ti, no importa cómo te vean, lo que importa es cómo te ve Dios como su hijo o hija amada, con valor infinito y propósito divino. Tal vez estés limpiando pisos como Elena. Tal vez estés luchando para alimentar a tus hijos. Tal vez la gente te menosprecie por tu apariencia, tu trabajo o tu situación, pero recuerda, las circunstancias son temporales, la fe es eterna. No te rindas, sigue orando,
sigue trabajando, sigue creyendo, porque Dios se especializa en transformar historias de desesperación en testimonios de victoria. La venganza de Elena no fue contra las personas que la lastimaron, fue contra las mentiras que el mundo le había dicho sobre su valor. Y esa es la venganza más dulce de todas en demostrar que con Dios todo es posible. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos historias reales de fe, superación y el poder transformador de Dios. Deja un comentario diciéndonos de dónde nos estás escuchando y si esta historia resonó contigo. Y recuerda, tu historia de transformación puede comenzar hoy. Solo necesitas dar el primer paso de fe. Que Dios bendiga tu vida y te muestre el propósito glorioso que tiene preparado para ti. Hasta la próxima historia. No olvides suscribirte, comentar y compartir con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza. Dios te bendiga.